no me dicen, no me había dado cuenta que no les había publicado las, ¿cómo se llama? Su material. Pero bueno. Y ahorita se los explico la cuestión de alteraciones menstruales. Bueno, continuamos con la presentación de clasificación de Palm-Cohen, ¿vale? Entonces, como verán, pues bueno, ya empieza a haber toda una serie de cuestiones ya más complejas. Ahora, como lo estábamos platicando con la cuestión de incluso los orígenes de dismenorrea, resulta a veces difícil hacer un diagnóstico, que la lista puede ser muy larga, muy larga. Entonces, bueno, en este esfuerzo de hacerlo un poquito más fácil de entender y menos complejo, o por orientarnos de cómo podemos hacer el diagnóstico, lo que hacemos es, bueno, se generó esta clasificación de Palm-Cohen, ¿vale? Que lo que va a hacer es tratar de clasificar todas las patologías o organizar de manera didáctica las patologías que pueden generar problemas de sangrados menstruales, ¿me explicó? Y también en algunos casos de dismenorrea, pero esto es más como para sangrado uterino anormal. Pues bueno, ¿sale? Si hay alguna duda, pues lo vamos revisando. Entonces, pues comiencen. Un detalle, una patología no excluye a la otra. La paciente puede tener varias de estas patologías, ¿vale? Pero bueno, de forma didáctica los vamos a ir dando, se exponen una por una. Adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Romero Martínez Jovita Guadalupe y bueno, nuestro equipo está conformado por Salgado Núñez Mabel y Zagal Martínez Antonio Arnulfo y les vamos a presentar el tema de clasificación Palm-Cohen. Bueno, para empezar tenemos, como ya lo habíamos visto anteriormente, como antecedentes tenemos que el sangrado menstrual no va a tener una duración específica, como ya sabemos va a depender de cada paciente, va a depender de cada ciclo, no hay pérdida sanguínea estándar, es por lo mismo, recordemos que pues no todas las pacientes son iguales y dependiendo de cómo estén hormonalmente, su edad, alimentación y muchos otros factores, va a depender mucho la presentación de su periodo menstrual. La frecuencia va a ser indefinida. Hay pacientes que pueden menstruar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, son regulares, irregulares, eso va a depender muchísimo. La duración va a ser de 3 a 8 días, igual no va a ser una duración estándar, va a variar. Y la pérdida sanguínea va a ser de 5 a 80 mililitros por periodo. Igual no es estandarizada esa cifra, puede variar dependiendo la paciente. La siguiente, por favor. Bueno, el sangrado uterino anormal y por sus siglas se llama SUA, la vamos a definir como la alteración en la duración del ciclo normal y esta se puede clasificar en causas orgánicas y en disfuncional. La siguiente. El sangrado uterino anormal orgánico se va a subclasificar en enfermedades del tracto reproductivo y enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión o alguna inmunodepresión. La siguiente. El sangrado uterino disfuncional se va a clasificar en anovulatorio y en ovulatorio. La siguiente. Otra manera también de clasificar el sangrado es en agudo, donde el sangrado va a ser abundante y grave y se va a presentar de manera súbita, y el crónico va a tener una duración a mayor a 6 meses
y va a tener una variación en duración, en volumen y frecuencia. La siguiente. Y bueno, tenemos algunos patrones de presentación, que es la metrorragia, donde vamos a tener que el flujo menstrual va a estar aumentado o prolongado, los coágulos no van a ser normales y las principales causas de este tipo de sangrado son miomas submucosos, complicaciones en embarazo, adenomiosis y tumores. En la hipomenorrea el flujo es escaso y las principales causas que lo van a ocasionar es la obstrucción, estenosis, el uso de anticonceptivos y también el himen perforado. La metrorragia, se repitió, va a ser el sangrado entre menstruaciones a lo largo del ciclo y la principal causa va a ser pólipos endometriales y carcinoma endometrial. La siguiente. En la menometrorragia, el sangrado ocurre en intervalos regulares con volumen y duración variable. La polimenorrea van a ser periodos frecuentes y este se va a asociar con la anovulación. Y en la oligomenorrea vamos a tener periodos con intervalos mayores a 35 días. La siguiente. Acá les puse una tablita en donde resume a grandes rasgos toda la información. En frecuencia tenemos que si el periodo menstrual va a estar ausente, hablamos de una menorrea. Que si es frecuente, menor a 24 días, el normal es de 24 a 38 días y la infrecuente va a ser mayor a 38 días. La duración del periodo va a ser prolongado si este tiene una duración mayor a 8 días y va a ser normal si tiene una duración de 4 a 8 días. La regularidad va a ser regular si la variación es el más corto al más largo, que es a 9 días, y el irregular va a durar más de 10 días. El volumen en mililitros se considera abundante cuando este es mayor a 80 mililitros y va a ser normal de 50 a 80 y va a ser escaso si el sangrado es menor a 5 mililitros. La siguiente. Vale, entonces cuidado con esa situación. Siempre hay que preguntar esto en pacientes que tienen irregularidades o que comentan que tienen alteraciones de sangrado. La frecuencia, la duración, la regularidad y el volumen, ¿vale? Entonces siempre esos 4 parámetros hay que pedírselos, en especial en los últimos 3 meses. Por hay pacientes de 40 años que te dicen, no, pues cuando yo tenía 18 y empecé a menstruar, estaba, nah. Generalmente preguntamos los últimos 3 a 6 meses, ¿vale? Entonces, Doctor, por ejemplo, en el caso donde dice el más corto es el más largo, ahí es como una multiplicación. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Es que dice No, el más corto, el más largo. No sé si es como una fórmula. O sea, lo que pasa es que, bueno, ahí no entiendo bien por qué en el cuadro que se quería referir el autor, habría que irnos directamente a la fuente. Lo que yo entiendo es que ¿cómo te diré? Le podemos dar entre 9 y 10 días, o sea, ahí yo creo que hubo una situación en la que iban a poner solamente un rubro, en donde iban a poner que entre el ciclo más corto y el más largo son 10 días. ¿Me explico? Aunque Okay, sí. generalmente, exacto, ¿vale? Entonces, generalmente, pues los ciclos son de 28 días. Se recomienda que los pacientes pues sean de manera ahí varía dependiendo de los autores. La verdad es que para mí 10 días entre un ciclo corto y un ciclo largo es mucho. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de 28 días, quítale 10, cada 18 días que esté menstruando la paciente es demasiado. Entonces, generalmente yo para que sea más fácil y más didáctico les comento que son
7 días. O sea, lo normal en la regularidad son 28 días más menos 7 días. Entonces, 21 días máximo, 35, ¿me explico? Pero bueno, esto varía un poquito de autores, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Y bueno, acá en la otra tablita viene es una puntuación de acuerdo al si la paciente usa toalla femenina o usa tampón, es una como evaluación. Se le agrega un punto o 5 o 20 dependiendo de qué tan empapada deje la toalla. Y ahí nos viene que si es una mancha ligera se le va a asignar un punto y si está totalmente empapada se le van a agregar 20. En el tampón es el mismo caso, si lo deja más con ligeras manchas se le va a dar la puntuación de un punto y si lo deja totalmente empapado va a ser de 10. Y también si presenta a la paciente coágulos grandes se le va a dar puntuación de 5 y si son coágulos pequeños se le va a agregar la puntuación un punto. Y bueno, como dice en la imagen, se va a marcar el número total de puntos correspondiente a cada menstruación y puntuaciones totales mayores de 100 nos van a indicar menorragia. Y bueno, a manera introductoria, los autores llegaron al punto en que toda esta clasificación se les resultaba un poco compleja y un poco enredada. Es por eso que se dieron a la tarea de hacer la clasificación de Palmicoin. Y bueno, es siguiente. Aquí la cuestión es que es un poco subjetivo el sangrado. El problema es que no tenemos una forma de clasificar realmente bien la cantidad de sangrado. Entonces, como comenta su compañera, esta tabla o esta forma que tenían en su diapositiva previa es una forma de tratar de hacerlo más objetivo. Lamentablemente, pues bueno, cada paciente es diferente. Hay pacientes que, ¿cómo les diré? Un cambio en el volumen sanguíneo para una paciente no es normal. O sea, si la paciente apenas manchaba todo el tiempo y ahora está sacando toallas mojadas, eso ya no es normal para ella, ¿me explico? Y hay pacientes que mojan toallas toda su vida, bastante mojadas, y no les pasa nada. Entonces, ¿me explico? Eso sí, pacientes que el sangrado las lleve a anemia, sea, aunque ellas digan, no estoy sangrando mucho, pero tengan hemoglobina de 10, de 11, pues obviamente sí están teniendo una pérdida exagerada o tienen alguna otra causa de anemia, ¿me explico? Pero pues si tienen un sangrado que ustedes ven que sí hay coágulos, que refiere que sí mancha un montón de toallas, que usa toallas nocturnas y está con anemia, pues bueno, obviamente eso ya es un problema, muy aparte que pueda tener deficiencia de hierro o lo que sea, ¿me explico? Entonces hay que ser un poquito juicioso en este aspecto, no todas las pacientes es igual, pero bueno, tómenlo en consideración que sí, pues sí ayuda esta tablita un poquito, ¿vale? Pero no la tomen como regla, la clasificación de Palmcoin. Síguele. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí te escuchamos. Ok. Bueno, pues como ya lo mencionó el doctor, esta clasificación surgió como para poder entender o clasificar las patologías que causaban sangrado uterino anormal, y por eso surgió la clasificación Palcoin. Lo que quiere decir o lo que significa es palma y moneda agregándole la E. Y los padecimientos que ven aquí pues son las siglas que forman el acrónimo. Bueno, yo voy a empezar explicándole las causas estructurales, y estas se clasifican en la palabra palm, que quiere decir la palma de la mano. Y bueno, las patologías que forman este acrónimo es pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad.
El primer padecimiento que les voy a platicar son los pólipos. Los pólipos son una protusión nodular benigna de la superficie endometrial. Y aquí les puse un dibujito de un útero. Les puse un dibujito de un útero donde se ven en la parte interna o en el endometrio unas protunciones. Si bien yo les menciono que son benignas, también pueden tornarse malignas, pero en muy bajo porcentaje. En cuanto a las causas, pues la causa se desconoce, sin embargo la presentación se dice que es multifactorial y pueden intervenir todos estos factores que les puse aquí. Puede haber una proliferación monoclonal benigna, anomalías en ciertos cromosomas, mutaciones genéticas, aumento de metaloproteasas y citocinas, sobreexpresión de algunas proteínas y la más importante, el desequilibrio estrógenos-progestágenos. En cuanto a los factores de riesgo, son personas que tienen como alteraciones hormonales y van a estar que presenten obesidad, que sean hipertensas, que sean personas mayores y que hayan sido tratadas o que estén tratadas con tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? El tamoxifeno es un medicamento que se ocupa para tratar el cáncer de mama. Entonces, estos pacientes hay que tener cuidado con ellas, porque como les voy a mencionar posteriormente, también es un factor de riesgo para las siguientes patologías. Y aquí les puse una foto de cómo se observan los pólipos. Se menciona que del 10 al 15% van a ser asintomáticas. Sin embargo, pues sí existe un porcentaje mayor que van a presentar sangrado uterino anormal. Aunque no todas las pacientes van a presentar sangrado uterino anormal. En cuanto al diagnóstico, el gold standard va a ser el ultrasonido, y aquí les puse un ultrasonido de cómo se observan las protunciones. También tenemos la histerosonografía, que es igual que el ultrasonido, son sondas para producir imágenes. Sin embargo, aquí se le va a agregar como una infusión salina. Y el Doppler puede estar incluido dentro de este estudio. Lo único que se va a hacer es insertar un transductor y se van a observar las protunciones, como aquí se observa. Y también tenemos la histeroscopía, que se observa de esta manera. La histeroscopía es un examen visual del cuello uterino, que se va a utilizar un tubo delgado y flexible, que se llama histeroscopio, y va a presentar estas imágenes. Y el pólipo se observa así. También es importante descartar una alteración de la anatomía del útero del endometrio, que se llama endometrio de aspecto polipoide, que les puse aquí una imagen donde se ve como irregular. Sin embargo, no quiere decir que tenga pólipos, solamente es una variante. ¿Sí quedó claro el anterior? Ahora, de las imágenes que está colocando su compañera, de hecho todas son de una histerosonografía. El ultrasonido sí hace el diagnóstico, pero a veces cuesta trabajo, porque, como el útero está, ¿cómo te diré? Como las paredes uterinas están pegadas entre sí, la verdad es que a veces es difícil hacer el diagnóstico. Déjame ver si te puedo. Creo que te quité un poco ahorita no sé si puedan ver en mi pantalla. Ahí hay una imagen ultrasonido donde pues lo que vemos es el endometrio, que se encuentra más o menos delgadito en esta zona y de repente se ensancha. Esto es una característica importante del pólipo, pero no en todo se ve. Si le dan clic a mi pantalla, a mi recuadro, yo sé que su compañera está de expositora, entonces tendrían que darle clic a mi pantallita para que lo puedan ver. Les digo, la imagen no es tan nítida. Entonces, de hecho, muchas veces el ultrasonido con histerosonografía es necesario para hacer el diagnóstico diferencial, ¿vale? Entonces,
Pero bueno, Doctor, entonces ¿cree que como gol pudiera con su bueno, apuntador indicarnos cuál es el pólipo? sí, ¿ya lo están viendo? El pólipo es este engrosamiento que se encuentra acá. Si Ok. ven el endometrio, aquí, acá, este es el endometrio que corre desde el cervix, aquí está todo el útero, y engrosa es el pólipo. No siempre se ve así, a veces se ve todo el endometrio engrosado y entonces, pues bueno, hay que hacer diagnóstico con hiperplasia eh, endometrial y algún otro tipo de problemitas. Pero bueno, se considera que el ultrasonido es el mejor método para diagnóstico, aunque la verdad el mejor método para hacer el diagnóstico y el tratamiento ya bien, con sensibilidad y especificidad alta, es la histeroscopía. ¿Me explicó? ¿Cuál es el problema de la histeroscopía? Que es invasiva y que pues es cara. No cualquiera tiene un equipo para hacer histeroscopía y no cualquiera tiene la preparación para hacerla. ¿Me explicó? Entonces, bueno. Pero sí, el diagnóstico generalmente se hace con núcleos. Si hablamos de gold estándar, la verdad es que recuerden que un gold estándar es el estudio con mayor especificidad y sensibilidad. Y este tendría la histeroscopía, no el ultrasonido, ¿vale? Pero bueno, síganle. Ok, el siguiente padecimiento que les voy a platicar es la adenomiosis. Y esta es la presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio. ¿Qué quiere decir? Que el endometrio invade al miometrio. Y aquí les puse un dibujito de un útero normal y un útero con adenomiosis, donde como que el endometrio se invagina dentro de la capa muscular del útero y se observa más o menos así. La causa igual es desconocida, sin embargo se han propuesto dos teorías. La primera es un mecanismo de lesión-reparación tisular y la otra son remanentes mullerianos metaplásicos. En cuanto al mecanismo de lesión-reparación tisular, me refiero a que como toda metaplasia que cambia de epitelio por uno más resistente. En los factores de riesgo. Mira, lo que pasa es que hay que en vida sí hay factores que ahorita vas a comentar, entre ellos las cesáreas, también es un factor de riesgo para adenomiosis, procesos de uso de altos estrógenos. Entonces, alguien habla de alteraciones mullerianas, o sea, estamos hablando de que ya esos focos endometriósicos dentro o la dispersión de endometrio dentro del miometrio es congénito. Y entonces, el estrógeno lo que hace es activarlo y generar este tipo de problemas. La otra, pues son lo que por pequeñas lesiones a nivel del endometrio, acaba introduciéndose dentro del miometrio. Los dos tienen problemas, por eso se quedan como teoría. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, sabemos que simplemente pasa, por qué motivo todavía no sabemos bien, y causa bastantes, a veces, problemas. Ok, existen factores de riesgo como es la multiparidad, la exposición a estrógenos, la edad, igualmente el tratamiento de cáncer de mama y, como el doctor lo acaba de mencionar, predisposición genética y epigenética. Cuando existe sangrado uterino anormal y dolor pélvico, pues son indicativos del diagnóstico de adenomiosis. En cuanto al diagnóstico, la presentación puede ser focal y difusa, y encontré esta imagen que no es tan bonita, pero solamente es para explicarles que la presentación focal es que no invade más del tercio medio del miometrio, y la difusa sí invade más del tercio medio del miometrio.
En cuanto al diagnóstico, pues se pueden hacer estudios de histopatología para detectar qué tan profunda es esta invasión. Sin embargo, el valor diagnóstico es limitado. Para ello tenemos otros dos estudios que como son el ultrasonido y la resonancia magnética, que son como más utilizados, y existen algunos criterios para dar con el diagnóstico, como son que la iconicidad es heterogénea, hay estriaciones, es indefinida, los bordes no son indefinidos, hay lagunas anecoicas que se presentan aquí, o quistes, y el útero es más como redondo, global. Si se acuerdan de estos, pues son como más alargados. La siguiente letra. Una cuestión que les quería comentar, el diagnóstico de meiosis generalmente se acaba haciendo por histopatología, pero pues el diagnóstico se hace después de que se hizo la histerectomía, ¿me explico? Entonces sí nos hacen pensar en él como un crecimiento difuso del útero, la presencia de estas lagunas o lechos o pequeños quistes dentro del miometrio. La consistencia es muy importante. La consistencia del útero es como es resistente, es como una bolsa de cuero resistente, y el útero con adenomiosis se vuelve un útero esponjoso, ¿me explicó? Como una esponjita, no tan suave como una esponja para lavar trastes, pero así una esponja, o sea, se puede comprimir con facilidad, ¿me explicó? Esas características nos hacen sospechar de adenomiosis, en especial el dolor pélvico es muy común en adenomiosis. Entonces, como les comentaba, el diagnóstico final, pues muchas veces se hace por el patólogo, pero pues después de una histerectomía, porque pues tomar una biopsia de útero, miometrio, pues es bastante compleja y tiene demasiados riesgos, entonces no se hace. Entonces, muchas de las pacientes que se adenomiosis terminan en histerectomía. ¿Vale? Bueno, síguele. Ok, la L de Palm quiere decir leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Los leiomiomas son tumores benignos que se originan a partir del músculo liso del endometrio, o sea, de la musculatura. Existen muchas causas, pero entre ellas se menciona que es la sobreexpresión de citocinas y quimiosinas, así como de factores de crecimiento. También se menciona que más del 50% de estas pacientes van a presentar anormalidades cromosómicas, que ahorita les voy a comentar cuáles son. Y los factores de riesgo pues son menarquía temprana, nuliparidad, maternidad tardía, igual que en las anteriores, obesidad, síndrome de ovario poliquístico y factores genéticos y epigenéticos. Y aquí les puse un dibujito donde se observan los miomas, que posteriormente les voy a explicar la clasificación. Bueno, en cuanto a su presentación clínica, el tamaño y la localización va a ser variable. Se pueden presentar en la submucosa, en la muscular y en la subserosa. En cuanto al cariotipo que les mencionaba aquí, que tienen alteraciones cromosómicas, pues se encuentran, o los más frecuentes es trisomía 12, traslocación del cromosoma 12 con el 14, delección y reordenamiento. Y aquí les puse abajito a lo que se refiere, que son la delección es pues la pérdida de un cachito del cromosoma, el reordenamiento solamente es que un fragmento del cromosoma se cambie de lugar, y traslocación es que de un cromosoma se pase a otro la información, pero no se pierde. Se menciona que más del 50% de estas pacientes van a ser asintomáticas. Sin embargo, cuando sí existen síntomas, pues se va a presentar sangrado uterino anormal, igualmente se va a observar dolor pélvico, va a haber infertilidad y los partos son complicados, incluso el bebé puede ser prematuro. Y aquí están las clasificaciones. Tengo que comentarles que, bueno, las mujeres tienen miomas.
cuestión de que tengan alteraciones genéticas todavía está en estudio. Las pacientes jóvenes que tienen miomas, menos de 20 años, sí, muchas de ellas tienen alguna alteración genética como tal. Las pacientes después de los 40 años es normal que empiecen a desarrollar miomas. De hecho, aproximadamente después de los 40, 50 años, la mitad de las mujeres, después de los 60, 70, prácticamente todas las mujeres tienen miomas, no les da síntomas, esa es la gran... En mucho de esto que les estoy diciendo, pues se hizo la clasificación por autopsia. Entonces es muy común que en las autopsias en mujeres se les detecte miomas. Entonces, ahora, para problemas, les digo, muchas son asintomáticas y en cuestiones de infertilidad, ahorita que platique su compañera de la clasificación, solamente pacientes que tengan miomas intramurales de más de 5 centímetros o pacientes que tengan miomas submucosos, en especial los que son grado 2, arriba de 1 centímetro, pueden generar problemas de infertilidad y de parto pretérmino. Los demás miomas generalmente no problemas, ¿vale? Entonces, ¿sí necesita vigilancia? Por supuesto que sí. Los embarazos de pacientes con miomatosis necesitan una vigilancia mayor, estrecha que las pacientes sin miomas, sí, ¿vale? Pero no se preocupen. Y también es muy común encontrarte miomas cuando nace un bebé y no pasa nada, ¿vale? Continúa. Bueno, regreso. En cuanto a la clasificación, pues aquí les puse... ¿Sí ven mi puntero? No, voy a abrir. Aquí les puse un dibujito más bonito, pero este es mucho más explícito para mí y ahorita les voy a explicar por qué. Como les había mencionado, los tumores pueden dividirse como en 3, que pueden ser submucosos, secundarios, que van a incluir a los intramurales y subserosos, y los híbridos, que van a incluir a los dos. Sí, por si no recuerdan, la primera capa es la submucosa, mucosa, la que está como más ancha es la intramural o muscular, y en la parte de afuera está la subserosa. Bueno, en cuanto a la primera clasificación, se pueden denominar como primarios y submucosos. Como les había dicho, los submucosos es lo que está como en la parte de hasta adentro y se van a poder clasificar en 3. Va a ser el pediculado intracavitario, que es este que se muestra como 0. El 1, que si ven aquí, dice que el 50% va a estar, menos del 50% va a estar intramural, y si se dan cuenta en este dibujito, solamente apenas si toca la parte muscular, a diferencia del 2, que más del 50% ocupa la parte muscular, sin embargo, también ocupa la parte submucosa. En cuanto a los secundarios u otros, aquí está el 3, que va a estar en contacto con el endometrio, pero va a estar 100% intramural. El intramural, que es el 4, solamente va a ocupar la capa muscular. El 5 que se muestra aquí dice que menos del 50% va a estar intramural, a diferencia del 6, que va a estar más subseroso que intramural. No, perdón, me equivoqué. En el 5 está más intramural que subseroso, a diferencia del 6, que ocupa más la subserosa que la muscular. El subseroso pediculado, que es el 7, está fuera del útero, y otros que son como no propios de las capas musculares del útero. Y en los terciarios... Los 8, la clasificación 8 son miomas un poquito raros, porque no están propiamente dentro del útero, sino, por ejemplo, están en el cervix, que esos problemas de infertilidad también y en el parto.
los miomas parásito, que se cree que fueron subserosos pediculados como el 7, pero que al presentar vasoconstricción en su pedículo hicieron una nueva vasculatura hacia otra estructura como el recto, la vejiga o el ovario, y después perdieron su pedículo, entonces quedan volando en la cavidad. Y el intraligamentario, que es parecido, entre comillas, es como un 7, pero que crece entre las hojas del ancho. Entonces se vuelven bastante interesantes también. Pero bueno, ¿sale? Sí, bueno, para terminar. ¿Qué más les iba a comentar? No. Perdón. Síguele. Y bueno, para terminar, porque creo que ya son las 8, están los terciarios o híbridos, que ocupan las 3 capas. Van a ocupar el submucoso, intramural y subseroso, como se muestra aquí. Y se ponen como con un guión, porque el primer número indica la clasificación en cuanto a submucoso, y el segundo número, posterior al guión, va a indicar su ocupación de la serosa. Y como se muestra aquí, 2 y 5. 2 va a ser más intramural, y 5 pues igualmente va a estar más intramural, pero sí va a ocupar parte de la serosa. Y aquí me queda ver. Sí, y generalmente estos miomas así híbridos pues son miomas muy grandes, más de 5 o 10 centímetros, pero bueno, sí, lo dejamos aquí y continuamos el examen, ¿verdad? Programado. Entonces, continuaríamos el lunes, ¿vale? Bueno, ¿dudas, preguntas? Doc, ¿el examen cuántas preguntas más o menos van a hacer? Van a ser 35 preguntas y van a tener 40 minutos para hacerlo. Doc, Dime. ¿son de opción múltiple o abiertas o cómo? Van a ser de opción múltiple, ¿vale? Entonces, así como hicieron el quiz, hay en la misma plataforma, van a tener las preguntas y es de opción múltiple, entonces no se preocupen. ¿Sale? Ahí mismo nada más es ponerle clic a la respuesta que ustedes consideren correcta y continuar con la siguiente pregunta. Les digo, van a ser 35 preguntas y van a tener 40 minutos para contestarlo. Va a ser en el mismo horario de clase, entonces empezamos 7:10. Yo les doy acceso a la plataforma, o sea, en la plataforma ya van a tener la posibilidad de acceso. Si tienen algún problema, se pueden comunicar conmigo por el chat y tratamos de solucionar el problema, ¿vale? Pero que entonces no nos unimos a la clase, nos vamos directo a la plataforma, ¿verdad? Se van directamente a la plataforma, ahí hoy entre hoy y mañana lo subo y lo pongo ya, obviamente van a tener acceso hasta el viernes, perdón, a las 7 de la mañana. Y pues bueno, les digo, dura 40 minutos y el acceso termina, me parece que como 7:30, tengo que configurarlo bien, ¿vale? Ok. Entonces, Gracias. conéctense a buena hora y traten de que estén en un lugar adecuado para que puedan trabajar con eso, ¿vale? Sí, gracias. Si por X o Y se les llega a cerrar o se les llega a interrumpir, lo van a poder reiniciar. Pues nada más. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Nos vemos